Martínez, bienvenido al podcast de Thrive. Gracias por cogerte un vuelo charter desde Londres solo para este podcast. Un placer Gracias por tenerte aquí. tenerme. Un saludo. Oye, vamos a empezar este experimento, que no sé muy bien cómo saldrá, pero vamos a darle un go. Luego lo que no salga bien lo cortamos y sacamos las cosas que queramos. Ya tuvimos que hacer censura en las preguntas, ahora hablaremos del tema preguntas, pero vamos a dar un poco de contexto sobre ti, para la gente que no te conozca. Hemos antes acordado una serie de cosas que podemos contar sobre ti, ¿vale? Para que la gente tenga un poco de contexto Whitelist. ¿El qué? Una whitelist. Exacto, exacto. Para que la gente no tenga un poco de contexto sin descubrir tu identidad, ¿no? Entonces, bueno, has sido estudiante de Economía, Finanzas, similar en Carlos III, ¿vale? Has hecho un máster de Economía, Management, Finance en una escuela europea top, ¿vale? Tienes experiencia profesional trabajando en investment banking en un banco Bulge Bracket en Londres. Tienes experiencia también en un private equity large cap. De prácticas. De prácticas. Y por último, que es algo que la gente nos preguntó mucho, tu familia es no financiera. ¿Tu padre es profesor? Bueno. Mi padre es profesor, mi madre es enfermera, o sea que no tengo nada que ver con el mundo de las finanzas. Luego hablaremos de la familia porque hay algunas preguntas relacionadas con la familia. Y por dar un poco de contexto adicional, ¿cómo nos conocemos? Martínez y yo nos conocimos porque cuando yo estaba en Londres trabajando en Taconic, en el fondo, pues viniste a Londres, no sé muy bien por qué, a hacer entrevistas o no sé muy bien a qué. Sí, a ver a Edu. y nada, me escribiste y me acuerdo que fuimos a un Joan de Jus que había al lado de la OFI, que era un sábado, me acuerdo que yo estaba currando en Mayfair. Y yo quedé aquí y hacía un huevo de mentorings con chavales que me llamaban para preguntarme cosas. Como ya hablas con tanta gente, ya tienes cierto feeling de, oye, quién es bueno y quién no, ¿no? Entonces yo me salí de ahí diciendo, tío, qué tío tan listo este pavo. Y me pasó también con Johnny Riondo, por ejemplo, que le conocemos, cuando hablé con él la primera vez, que dije, joder, qué tío tan listo. Me pasó también con, ahora que se dedica a la crítica de cocina en Twitter, Con Ignacio. Con Ignacio, que también hablé con él hace muchos años, cuando él estaba en Carlisle, me parece, o no sé dónde. O sea que tengo muy buen recuerdo de ese tema. Es que yo creo que has ido abriendo ahí un camino, ¿no? En Twitter, porque tú eras más activo hace 5 o 6 años cuando te llamas Free Cash Flow to Equity, el mítico Free Cash Flow to Equity, que ese nickname ya se perdió. Y ahí había un grupo de gente que con los años hemos ido saliendo y claro, o sea, todos te conocimos pues cuando éramos eso, alevines o cadetes. Exacto, sí. Pues de ese grupo, me acuerdo mucho eso, de Ignacio, de John, de ti, etc. Vamos a hablar de muchas cosas, ¿vale? Luego organizaremos el vídeo, lo partiremos en partes, etc. Una de las cosas es que, bueno, las preguntas que nos han mandado, pues hemos tenido que hacer una censura bastante heavy. Yo estaría encantado de responder a todo, pero el problema es que no me estoy representando a mí. Esto es el podcast de Thrive y soy el CEO, entonces hay cosas que no puedo responder. Yo respondería todo y la gente que está en Thrive sabe que todo lo que me preguntan lo respondo, pero hemos tenido que meter un poco de censura y cuando vi las preguntas, porque las preguntas la gente las enviaba y luego podías votar y veías las más votadas. Muchos votos, más de 100 en algunas. Un huevo de votos, ¿vale? Y me mandó un colega un pantallazo de las más votadas, que eran unas sobradas, y me puso un comentario que era: esto es a lo que llegas cuando juntas democracia y anonimato, ¿no? Entonces dije, coño, pues es verdad, ¿no? Entonces, venga, vamos a empezar ya con muchos temas que comentar. Has venido de Londres. Mucha gente en las preguntas nos han dicho, oye, ¿cómo es la vida Londres versus Madrid? ¿Por qué estás allí? ¿Cuáles son tus planes? Entonces, ¿qué piensas de Londres como ciudad? Esto es un debate que a mí me encanta y lo tengo mucho con mis amigos, que es Londres versus Madrid, cuál sí, cuál no, cuál mola. Está bien que estés aquí porque tú has vivido ahí, así que puedes dar también tu perspectiva. O sea, yo creo, llevo un año ya en Londres y en Madrid, bueno, pues muchos más, con lo cual conozco bien también Madrid. Yo creo que la diferencia de Londres entre Madrid es que Madrid quizá es una ciudad, todos conocemos, más divertida, el ocio, la calidad de vida. Pero Londres es una ciudad con muchas más posibilidades, que esto viene en parte de que está mucho más capitalizada, que es una forma cursi de decir que es una ciudad mucho más rica. O sea, en Londres ahí el dinero es por castigo, ¿no? Y esto abre un área de posibilidades, sobre todo a nivel laboral. O sea,
Es que hay trabajos en Londres que literalmente no existen en Madrid, que a mí me llama mucho la atención. Siempre digo que si no hay una oportunidad de carrera en Londres es que tu curro no hay ninguna oportunidad en ningún lado. No existe, no existe. Entonces es eso. Yo creo que es una ciudad por la que hay que pasar, viene bien pasar, es una ciudad de estas icónicas. Obviamente el arroz está malísimo y no saben hacer la tortilla, pero son unos años muy buenos. O sea, yo estoy muy contento, estoy muy feliz, me lo estoy pasando muy bien. Recomiendo a la gente que vaya siempre con una actitud, o sea, siempre ves en Londres el mítico español que se le hace bola, que a las 3 de la tarde es de noche en diciembre, que a las 2 de la mañana no queda abierto un maldito bar y se te puede hacer bola, pero tienes que ir con la mentalidad de, oye, aquí en Londres yo voy a tener una serie de posibilidades que yo no puedo imaginar tener en Madrid. Y lo peor de que no existan posibilidades es que tú no puedes imaginar lo que es no tenerlas. Es decir, tú si miras a alguien en Madrid que está diciendo algo que tú todavía no puedes hacer, te sirve como inspiración. Pero si no existe eso por completo, si no tienes la referencia, pues muchas veces no te lo imaginas. Y ¿Te refieres a algún ámbito más allá de lo profesional? ¿O sobre todo de lo profesional? Yo creo que también fuera de lo profesional. Yo creo que también más allá de la gente que conoces, el conocer otras culturas. Londres probablemente sea la ciudad más internacional del mundo. O sea, yo creo que no hay ciudad más cosmopolita. Y el hecho de entender otras perspectivas, el hecho de entender otras formas de ver la vida que te pueden gustar más o te pueden gustar menos, yo creo que te viene muy bien. En lo personal, en lo profesional también, por supuesto, y en todo. Lo que me pasaba a mí en Londres, o sea, tu caso y el mío son bastante distintos. Tú al final te fuiste pues a banca de inversión, ¿no? Donde trabajas con gente de tu edad, hay muchísima gente joven de todos los países y básicamente vives la vida, ¿no?, de expat, pero con gente de todos los países, ¿vale? Mi vida o mi experiencia es un poco distinta porque al final yo me fui a trabajar después del máster, me fui a trabajar un fondo donde era, los fondos son pequeñísimos, ¿vale? No tienes esa clase enorme de analistas, de asociados, etcétera. Y realmente yo no tuve esa experiencia de conozco a 25 personas distintas de distintos países, sino que pues mi curro era mi curro, pero luego mi vida personal no estaba relacionada con mi curro y tenía mis amigos españoles. Entonces yo hice mucho la vida de español, literal. Entonces yo el feeling que tengo, a ver qué opinas tú, es quizá porque yo mi vida era solo españoles, personal, pero cuando en tu caso que estuviste con más internacionales o que estás con más internacionales, creo que también te puede pasar, y es que yo en Madrid siento que estoy como en la pomada de las cosas. Es decir, yo sé lo que está pasando, sé quiénes son los CEOs, la gente que está bien colocada, conozco un poco la culturilla y salgo a los sitios que están de moda, etc. Y en Londres tengo la sensación de que estoy un poco fuera de la sociedad, que estoy en mi vida de expat y yo no sé lo que está pasando en Annabelle's. Sí. Ni lo que está pasando en el club de tal, ¿no? No sé si tú tienes ese feeling. Sí, bueno, dos partes. Yo creo que lo primero, o sea, la vida con españoles a internacionales, yo también hago la mayor parte de mi vida en Londres, hago con españoles, pero porque creo que los españoles tenemos esa suerte de que llegamos a un país y no es tan normal, porque luego a muchos otros países no les pasa y hacemos piña de españoles. Y ese sentimiento de grupo, ese poder montar una farana allá donde vayamos, pues a mí me parece que es la leche, me parece que hay que aprovecharlo. Y eso de, no, te has ido a Londres y te has juntado con españoles, pues muy bien, porque aprovecha eso y es una experiencia que mola mucho, además con españoles, que viene bien también tener otros amigos, italianos, alemanes y tal, pero viene muy bien aprovechar eso que tienen los españoles. Lo segundo, el edge que puedes tener. A mí me pasa igual, o sea, yo creo que cuando estoy en Madrid, pues te conoces cada baldosa, sabes quién es quién, sabes de quién es sobrino, sabes quién es su hijo, sabes qué es lo que lleva, sabes qué es lo que no lleva, dónde hace la compra y dónde se va a la playa, ¿no? Pero Londres viene también bien en el sentido de que tú te enfrentas a realidades, y es un poco un punto el de antes, que no existen en Madrid. Por ejemplo, pasa mucho con el mundo tech, ¿no? Mucha gente llega a Londres, nada, yo quiero hacer tech, quiero hacer tal. La escena tech que hay en Londres es mucho más grande y no por eso, aunque no tengas a la gente ubicada, simplemente vas a seguir conociendo cosas y eso es mucho más útil. A mí Madrid me da muchas veces la sensación de que es una ciudad que te la acabas. O sea, es una ciudad que está muy envasada en sí misma, muy cerrada, sigue siendo muy castiza, sigue siendo muy parecida a lo que era quizá hace 10 años, aunque bueno, ahora con esta oleada internacional que está llegando ha cambiado un poco. Y Londres, en cambio, es una ciudad que te ofrece tantas posibilidades, y también le pasa a Nueva York, y cada 5 o 10 años se renueva. Son ciudades que se reciclan todo el rato,
Por eso no creo que tengas que comparar, oye, que haya un periodista en Londres que se sepa Londres de memoria, no creo que exista, ¿no? No creo que sea tan comparable entre Londres y Madrid de saberte de memoria Madrid, como aquí se la sabe mucha gente, muchos cronistas, los mentideros y tal, que lo reciclan todo, a que exista eso en Londres, porque la escena cambia tanto. Sí, no es tan homogéneo allí, ¿no? Exacto. Y que se recicla mucho, es muy dinámico. Sí, y yo el feeling que tengo es eso. Los rusos también viven en su burbuja de rusos, ¿no? Y los árabes en su burbuja de árabes ahí en Knightsbridge o donde sea. Efectivamente. Y luego, por ejemplo, yo conocí durante un tiempo una abogada con la que trabajé que era típica Oxbridge, super posh, sus padres vivían en South Kent y tal. Y te das cuenta también de que en su puto mundo de inglés post tú tampoco estabas. Sí. Y si te llevaba, ¿no? Entonces me da la sensación de que sí, que no es tan homogéneo como Madrid, que Madrid es la culturilla, ¿no? No. Al menos la clase así, en plan... Es el precio que pagas por ser internacional. Sí. Y a Madrid le pasará. O sea, Madrid siempre ha sido, yo creo que siempre será Londres 5 años por detrás. Madrid va a ser una ciudad que se va a internacionalizar, que cada vez va a traer más gente de fuera, y esa esencia castiza del quién es quién, de la jet set, se va a perder, porque va a haber gente que va, o sea, ya se está viendo en Serrano. En Serrano ya llega un momento en el que no conoces a nadie porque todo el mundo es de fuera. Sí. Pero eso, ¿qué? Es la cosmopolitización. Y otro problema que tiene Londres, yo creo, es que a tu edad no importa tanto, pero yo que tenía 30, a mí todavía no me había tocado, pero me iba a tocar, es que la gente va a Londres cuando tiene 22, hace su mili en Londres de 5 o 6 años y se vuelve a Madrid. Y si tienes 38 años y 3 hijos y estás en Londres, pues ves que tus amigos españoles cada vez son menos. Sí, esto le pasaba a mi jefe, que él estaba encantado viviendo en Londres por otras razones, ¿vale? Pero yo le decía, joder, es que tus amigos se van, ¿no? Porque al final, españoles con los que tú te relaciones y tal, pues es que tampoco hay tantos de 40 años. Es decir, ¿cuántos MDs, cuántos abogados? No, yo lo que veo es que hay muchos alemanes que se quedan, muchos italianos que se quedan, y yo creo que esto tiene que ver mucho con que ellos no tienen una gran ciudad. O sea, los alemanes se pegan un tiro si se tienen que volver a Frankfurt, los italianos, Milán está bien, pero es 1 millón y pico de personas, con lo cual se te queda en nada, y ellos sí que sí se quedan. Madrid, como es tan cómodo volver, sobre todo para crear una familia, porque Londres para crear una familia es un horror, pues la gente sí se vuelve y sí que aparece por ahí. Algo sobre el tema de la familia es una cosa curiosa, porque yo también tenía esa perspectiva y, por ejemplo, de nuevo, mi antiguo jefe siempre me decía, al revés, tío. O sea, lo que es muy caro. Sí, vale. Es muy caro, efectivamente. No es un horror, pero es muy caro. Pero si lo puedes permitir, por ejemplo, su argumento era, tienes unos niños bilingües, en primer lugar. Tienes acceso a unos colegios, si los puedes pagar, rollo que creo que son la bomba. Luego, tú vives... ¿Por qué zona vives tú? Yo vivo enfrente del Big Ben, sin dar más pistas. Big Ben, vale, yo vivía más en la zona South Kensington, Earls Court y tal. Y eso, si lo ves, es un pueblacho que pueden ir los niños en patinete por la calle, casi. Entonces, él me daba esa perspectiva y es cierto, pero claro, eso vale... Tienes que tener una pyme en casa. Sí, no sé si me explico. En plan, ¿no? Y 3 de servicio y montar ahí... O sea, es duro la vida de Londres. ¿Y qué opinas alguien nos hacía la pregunta de Nueva York? Voy a contar una anécdota. Yo tengo... Porque alguien la pregunta era algo así como, oye, ya que te vas a sacrificar no viviendo en Españita, ¿no? Y te quieres ir a un país anglosajón, ¿por qué irse a Nueva York y no hacer ya el esfuerzo total? Perdón, ¿por qué irse a Londres y no hacer el esfuerzo total de irse a Nueva York? Dejando a un lado que irse a trabajar a Estados Unidos es jodidísimo por visados. Yo cuando lo intenté, o sea, flipé lo difícil que es. Sí. Una anécdota es que mi hermana está ahora en su empresa haciendo como una rotación allí en Estados Unidos y está en Nueva York ahora haciendo un proyecto y entonces manda audios al grupo de familia súper graciosos en plan, vaya shithole que es Nueva York, que está lleno de locos, sucio, la gente va corriendo a todos los lados en plan, y ella dice, tío, creo que hay cierto... acuerdo no escrito entre los españoles que han vivido en Nueva York, en Colombia o trabajando, que dicen no se puede decir que Nueva York sea una... En plan, no se puede decir que Nueva York es una basura de ciudad. Entonces dice, tío, yo no entiendo a nadie que viva aquí más allá de la razón puramente económica. Entonces, que si eres indio o eres, ¿no?, de República Checa y tu alternativa es irte a Praga, tal, vale, pero teniendo Madrid... Es que vivir en Nueva York, tal. Tú has ido a Nueva York bastantes veces, has hecho un training, etcétera. Sí. Entonces, ¿qué opinas tú? O sea, yo creo que Nueva York lo primero es la ciudad más eléctrica del planeta. O sea, tú cuando llegas a Nueva York y pones un pie en el asfalto, es que te entra adrenalina. O sea, hay tantas cosas que hacer y es una ciudad que está tan viva que es una locura. Es que, vamos, tío, es Londres en esteroides, ¿no? Es verdad que una vez que se baja ese subidón, una vez que el champán sale y luego ya las burbujas y luego llega ya lo normal,
el sitio es un poco bajón, pero por el estilo de vida americano. O sea, yo, vamos, pues, además de tiempo en Nueva York, pues he pasado también tiempo en Inner America, en el Real America. Me fui de botones un verano a un hotel. Y cuando conoces el estilo de vida americano es que da mucha pereza. Es que cuando eres europeo es que dices, ¿qué cojones está haciendo aquí la gente? Porque está viviendo así. Yo tenía un jefe americano que siempre, vamos, me ha parecido un tío estupendo y que te enseña un huevo sobre trabajar y te decía, los americanos hemos descubierto cómo trabajar, pero es que los europeos habéis descubierto cómo vivir. Entonces, yo creo que la calidad de vida que hay ahí, efectivamente, solo te compensa por lo económico. Lo económico está bien, pero también Nueva York tienes que tener en cuenta que es un sitio que es hipercompetitivo. O sea, es hipercompetitivo y tú vas a ir ahí y vas a competir probablemente con las mejores neuronas del planeta. Entonces, Europa, en cambio, es mucho más ineficiente. Y las ineficiencias significan muchas veces oportunidades. Entonces, irte ahí a competir con pues, todos los asiáticos que vienen, que son listísimos, con lo mejor de cada casa de Estados Unidos, incluso con lo que se trae de Europa, o venirte aquí a Europa e intentar encontrar esas ineficiencias que son mucho más aprovechables, ¿no? Y pienso un poco más en el sector de las finanzas, desde un punto de vista de la inversión. O sea, invertir en Estados Unidos son mercados hipereficientes, donde es muy complicado tener un edge, donde está todo en el frontier del knowledge. Y en cambio, aquí en Europa sigue siendo una región tan ineficiente, donde hay tantos problemas, donde hay tantos todavía cosas que no hemos llegado a donde están los americanos, que es mucho más fácil que te vaya bien, es mucho más fácil sacar provecho. Me contaba un inversor español que hace aquí Distress en España, que él le contaba a un neoyorquino las oportunidades que él veía en España, y el americano no se lo creía, decía, es que es imposible, pero es que no nos damos cuenta de todo el trabajo, todas las cosas que quedan todavía por hacer en España. Sí. Y todo eso significa muchas veces oportunidades. Sí. Sí, es cierto que lo que tú dices, ¿no? Que están en la frontera de la innovación financiera. Y yo que trabajaba, que mi fondo era americano y teníamos mucha relación con la oficina de Nueva York y todos los días teníamos llamadas y tal, te das cuenta, tío, hacían unos deals ahí, tío, como mucho más sofisticados. Complex. Por ejemplo, el tema de las SPACs, que eso fue una puta locura en el año 2021, y están todo el día hablando de SPACs, tal, o sea, como que hay una... sí, están un lustro por encima, yo creo, por delante, ¿no? En términos de innovación. Sí, pero eso muchas veces es lo que tienes que evitar, ¿no? O sea, si tú quieres generar el famoso alfa, lo que tienes que estar es donde están los problemas, donde está todo por montar, donde no ha llegado esa innovación y el arbitraje más fácil del mundo es el americano-europeo, ¿no? Irte ahí a Estados Unidos, aprender 4 cosas, vienes aquí a Europa y las aplicas. Sí. Que a mucha gente nos preguntaba también, bueno, mucha gente, estaba muy valorada la pregunta de cómo comparan los españoles como profesionales versus sus peers europeos. Y creo que los bancos son los mejores sitios para verlo, porque tienes a todos los juniors, ¿no? Sí. A ver, yo creo, primero, cosas positivas. O sea, yo creo que los españoles vienen con una mentalidad muy trabajadora, que es algo que aquí se da por hecho, pero luego fuera no es tan normal. O sea, que un tío con, pues eso, en sus 20 y pico, esté dejándose ahí las uñas y clavando codos y echando horas y sea un machaca y tal, eso se valora mucho de los españoles. Y somos muy currantes y también luego tenemos ese lado de pillos, de espabilados, de street smart, ¿no? Que lo llaman ellos, que eso es súper valorado. Street savvy, efectivamente, que eso es hipervalorado porque la gente no lo tiene, la gente ahí fuera no es espabilada y los españoles muchas veces sabemos sacarnos las castañas del fuego. Entonces yo creo que esos 2 atributos nos hacen ser muy buenos candidatos. Luego yo creo que hay otra parte que es más negativa, que sobre todo los juniors en los bancos, tú miras juniors que vengan, por ejemplo, de Italia y coges a 10. De Bocconi. Sí, son todos de Bocconi, pero les preguntas de dónde son y te dicen, no, yo soy de Nápoles, yo soy de Liguria, yo soy de Roma, yo soy de Sicilia. O sea, está un poco spread, ¿no? Y pasa un poco igual con los alemanes. Hay alguno de Berlín, otros de Milán, otros de Frankfurt, otros de Hamburgo, tal. Los españoles solo somos de 2 sitios, somos o de Madrid o de Barcelona. O sea, no hay más y somos de 2 universidades contadas. Y tú de hecho miras... O sea, es que es un perfil muy designado. O sea, tú de hecho miras los... ¿Cuál es el perfil de español en Investment Banking Londres? Pues mira, un ejemplo muy claro. ¿Cuál es uno de los españoles que más proyección ha tenido en Londres? Manolo Falcó, Manolo Falcó es el head es otra época. De Citi. Bueno, pero es que nada ha cambiado. O sea, Manolo Falcó es el hermano de Tamara Falcó. Por dar contexto, sí. Manolo Falcó es el hermano de Tamara Falcó, de otro... O sea, es del mismo padre, porque sí, es del ¿no? Marqués de Griñón los dos, pero son de madres distintos. Y por dar contexto, Manolo Falcó es, creo que, cojez
de Investment Banking mundial de Citi. Es decir, toda la división de Investment Banking de Citi es el co-head mundial, si no me equivoco. Sí. Fue head de la oficina de España, luego head de Europa Europeo. y ahora co-head. Efectivamente. Entonces yo creo que el problema que tenemos es que no tenemos esa... A los franceses también les pasa, vienen todos de la misma escuela, pero sí que tienen esa capilaridad para recoger talento de todo un país. Y yo creo que en cambio en España el problema que tenemos es que no tenemos un pool de talento muy reducido. Y eso hace que vaya gente muy parecida y también gente que no tiene un factor... Tú has comentado antes que fui a la Carlos III y yo creo que era una habilidad que ahí había mucho, que es muy importante para que te vaya bien en una carrera y más financiera, que es tener hambre. O sea, ir a morder, ir a comerte el mundo, ¿no? Entonces, el perfil que nosotros exportamos a Londres no tiene ese hambre de por sí, porque no es lo que estás buscando. O sea, tú miras los americanos, por ejemplo, ¿no? Pues pienso en el CEO de Goldman que había antes, Lloyd Blankfein. Lloyd Blankfein era un tío que era del Bronx, de una zona además jodida del Bronx, ¿no? Un CEO histórico de Goldman Sachs, un tuitero muy bueno además. Y entonces tú lo que veías es que este tío está ahí peleando toda su vida, tal, no sé qué, y claro, llega con 65 años y va con un hambre que se muere. Le pasa igual a Jamie Dimon. Jamie Dimon es hijo de inmigrantes griegos. De hecho, no se apellida Dimon, se apellida Papadimitru o algo así. Creo que es Papadimitru y es un apellido griego que él cambió y tal. Y igual, o sea, son gente que viene ahí y tal. Y Dimon, yo he tenido ocasión de verla en alguna charla de estas en vivo. Es un tío que a sus 68, 69 años, con una operación que se acaba de hacer el corazón, se sigue queriendo comer el mundo. O sea, el tío ahora quiere ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces tú dices, españoles versus otros europeos, como partes buenas, es gente currante, pum, 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 ¿no? Y yo siempre digo además que en Madrid se curra más que en Londres, en banca de inversión. Yo cuando estaba en Citi se curraba mucho más que en Londres, eso por un lado. Entonces, esa parte buena, la parte de ser espabiladete, ¿no? De tener un poco de cara también buena. Sí, picaresca. Sí. Picaresca. Parte mala, dirías que aquí es gente, por lo que entiendo, de perfiles de familias quizás muy acomodadas, ¿no? De ESADE y CADE, y ahora empieza a estar Carlos III y algo de Pompeo, pero yo creo que todavía muy poco. Y entonces sí, son currantes porque al final... Hay que decirlo, o sea, al final la gente que viene de familias que les ha ido bien el mundo compartido es gente currante, o sea, no están ahí por tal, ¿no? Pero sí que ese hambre de, oye, quiero labrarme mi vida en Londres, no lo ven tan claro porque dice, tío, me vuelvo a Madrid que tengo mi red. Sí, eres mucho más risk averse. O sea, tú tienes una alternativa que siempre es cojonuda y entonces esa necesidad de tomar riesgos, de ir a por todas, de ir ahí apretado... No lo ves tanto, ¿no? Que sí que es algo que puedes ver en otras nacionalidades. Entonces yo creo que eso es un poco lo que define a los españoles en Londres. Vale. Y luego, algo nos preguntaban también, bueno, universidades, que ya lo hemos tocado, ¿no? O sea, universidades españolas, ¿qué son? ¿Quién es más? ¿Crees que hay más ESADES o más ICADES? Yo creo que en Londres hay un poquito más de SADES, porque como Barcelona no tiene esa capacidad de retener tanta gente, creo que se van más allí. Y luego Carlos III ya empieza a ver, yo conozco algunos. ¿Alguno que otro? Sí. Complu, uno. Bueno, algunos históricos, que son de la Complu, las viejas glorias. Sí. ¿Y qué más? ¿Alguna uni más? No. Bueno, Deusto siempre ha tenido ahí su nicho, perdón, sí, claro. Y luego también hay un perfil de español muy clásico que es el que ha pasado por universidades extranjeras, es decir, que has estudiado en Inglaterra. El típico que has estudiado en Inglaterra 3 años, etc. ¿Vale? Oye, la gente nos pregunta por también... Luego iremos a más temas, ¿vale? Pero másteres preexperiencia, ¿no? Típico máster que haces según terminas la carrera, puedes haber hecho prácticas, y ahora haces un año, ¿no? De gap, pero antes de tener experiencia relevante. ¿Qué opinas tú sobre este tema? ¿Qué másters hay buenos? Bueno, yo creo que lo he comentado alguna vez. A mí me gusta, o sea, es una opción que me interesa bastante, a mí me gusta mucho. De hecho, yo salí de la carrera, estuve un año por ahí puluando entre Big Four y consultoría y la verdad es que el hecho de ir a hacer ese máster me abrió mucho los ojos. O sea, el hecho de salir al extranjero y sobre todo al final, yo creo que lo más importante de un máster, aunque eso no se ve de primera vista, es la gente con la que te juntas. Porque el hecho de que te metan en una clase con gente de toda Europa es una experiencia muy eye-opener, ¿no? Como dicen los ingleses, que de verdad te abre de miras y les pasa a mucha gente que se ve de Erasmus, ¿no? Te cambia un poco los paradigmas y te da hacerte cuenta de cosas que tú no sabías que querías en la vida o que necesitabas
no solo en tu carrera, sino en, pues eso, lo que hemos comentado, otras formas de enfocar la vida. Entonces yo lo recomiendo. Es verdad que muchos de ellos son caros. Tenemos la suerte de que no son tan caros como en Estados Unidos todavía. En Estados Unidos... ¿Pero cuáles recomiendas en concreto? Porque entiendo que no serán todos... Sí, yo creo que LBS, LSE y HSE están ahí arriba. London Business School es London School of Economics y HEC, GEC, o como sí, la gente lo conoce cada una. efectivamente. Vale. Y yo creo que son 3 escuelas muy buenas. Creo que en los másters hay una curva donde, digamos que cuanto más consigas, cuanto mejor sea el máster, la recompensa incrementa exponencialmente. Sí. Es decir, que de un tier 3 a un tier 2, la diferencia marginal es mucho más pequeña que un tier 2 a un tier 1. Y entonces te interesa hacerlo lo mejor que puedas si te lo has propuesto. Pasa igual con los MBAs, en mi opinión. Un par de anécdotas aquí, for context. Yo hice un máster de finanzas, pero para gente con experiencia en London Business School. Es decir, se podría llamar un Finance MBA, por así decirlo. Yo lo hice con 26 años, pero la edad media era como 29-30. Y recuerdo que fuimos a una competición deportiva entre universidades y nos encontramos a gente de la Universidad de Manchester y de no sé qué, que venían también de MBAs, ¿vale? Y yo recuerdo ir en el autobús con esta gente a la competición y pensar, tío, si a mí me está costando trabajo conseguir curro porque estoy haciendo un huevo de entrevistas tal, el tío de Manchester, ¿dónde va a acabar? Si yo estoy en London Business School, que supone que es, no sé si la mejor o la segunda mejor escuela de Europa, ¿no? Entonces, como ejemplo de lo importante que es estar, si te vas a dejar la pasta, déjate en el sitio bueno. Porque ya creo que los másteres, sobre todo los MBAs, creo que están perdiendo bastante relevancia. Es decir, Sí. a nadie le sorprende ya que tengas un MBA en Colombia, honestamente. No. O sea, No me ha sorprende. perdido mucho valor. Ha Sí, perdido sí. mucho valor. Entonces, pero ya que tal... Por culpa de los McKinseys. Bueno, sí, los maquillos, porque encima al parecer Colombia es como su sitio fetiche que van todos Go to ahí. place, sí. Y otra anécdota, además de la de, oye, ¿dónde va el tío de Manchester si yo estoy pasando las putas? Es el tema del network, ¿vale? Sí. Y aquí yo tengo una visión quizá un pelín distinta a la tuya. Tú decías, oye, me parece muy guay lo de irme a un máster por experiencia cuando tengo 23 años y me abre la mente, tal. Yo eso estoy de acuerdo, ¿vale? Pero con un MBA mucha gente dice, no, pago 100.000 euros de MBA, pero porque me da muy buen network, ¿vale? Y yo pienso, tío, ¿cuándo he usado yo el network del London Business School, a no ser para que me inviten a una puta boda en Guatemala, que no tengo ninguna ganas de ir? Entonces, tío, sí, te juntas, tío, te pasas 2 años de farra, te lo pasas muy bien, tal, con esta gente maja y tal, pero tu colega mexicano, más allá de, oye, me voy a México, Sí. dame recomendaciones, Sí. no lo vuelves a usar en tu vida. No, yo creo que la gente entiende el network un poco de forma... "Buah, entonces has Tío, conocido... el network es local, es un concepto local, para mí. Yo creo que el network es un concepto de acceso a conocimiento. O sea, el network no te va a abrir muchas puertas per se. O sea, no vas a tener al colega en el megafondazo que te diga, oye, este que se venga conmigo porque está en mi clase. Simplemente porque mucha de esa gente va a ir a la par que tú en tu carrera. Pero a mí sí que me ayuda mucho el network a la hora de acceder a bolsas de conocimiento que yo no conocía. Por ejemplo. Pues por ejemplo, hablemos de recruiters, o sea, de entrar en un fondo, ¿no? Y tú tener el know-how, o sea, porque muchas veces estos trabajos así tan flashy y tan de alto standing, no se trata tanto de ser bueno, sino de conocer el código, de conocer la clave, de conocer la llave, de cómo saber hacer tu currículum. O sea, no eres bueno o malo por saber hacer un buen currículum, simplemente que alguien te lo ha contado, has tenido acceso a ese conocimiento, ¿no? Y realmente ese valor es el acceso al conocimiento, no es nada más. Pues yo tengo muchos amigos, los alemanes, que son unos calentados, pues me dan 1000 trucos de decir, oye, pues tienes que hablar con este tío, que este lleva este cierto tipo de cosas, o cuando vayas a la entrevista tienes que decir esto, o tienes que decir esto otro y tal, y no sé qué, que son cosas que es imposible que tú sepas de forma orgánica o de forma intrínseca a ti, porque es una clave, y el network muchas veces te posibilita eso. Sí, pero sí, eso, con eso estoy de acuerdo, pero ya te digo, o sea, pero tener un compañero de clase que ha ido a Nicaragua, otro que vive en Nigeria, Sí, eso otro solo te va a dar bodas, es como bodorrios. bodas, y ya está, o sea, no te da, literal, y la gente le dice, no, un network de la leche, bueno. Hablando de recruiters, no sé si, bueno, tú ahora te vas a mover al buy side, vamos a dejarlo así. Sí. No sé si fue a través del recruiter que yo te presenté o fue a través de otro. Fue a través del recruiter tú me presentaste que conseguí otra oferta
y luego a través de otro. No, porque para que veáis un poco cómo funciona el tema de las relaciones a largo plazo y demás, cuando Martínez todavía no había ni empezado en Londres, ya estaba pensando en, oye, con qué recruiters tengo que hablar, etcétera. Y yo les pasé a unos que estaban especializados en un sector que a él le interesaba, y años más tarde, pues no sé si no fue directamente, pero... Sí, pero me ayudó mucho a entender un poco el... O sea, asterisco aquí, yo creo, o sea, porque él habla de hace ya bastantes años, yo no voy por la vida planeando cómo llegar a ser Ken Griffin y dirigir Citadel, o sea, creo que es muy importante entender que hay que disfrutar el camino, pero nunca viene mal tener una estrategia a largo plazo, ¿no? Que muchas veces se rompe y ya qué sé, nunca sabes dónde vas a acabar. Pero siempre viene bien tener en cuenta el siguiente step. Y muchos amigos míos me lo dicen, en plan, joder, tío, el otro día pues, estaba hablando además con un periodista y me dice, joder, yo a tu edad es que no tenía nada claro qué quería hacer. Y yo ya tengo planes de futuro a 35 años, que no sé si cumpliré, pero me gusta tener en mente. Otra anécdota sobre este tema de los recruiters y tal, recuerdo... bueno, un amigo mío que tiene un año más que yo, que vino con su clase de no sé qué de varias universidades tal, a Londres a empezar su training de analista. Y recuerdo que llegó a casa un día cuando todavía estaba de training, y su compañero llegó como más tarde y me dijo, tal, ¿de dónde vienes? Dice, nada, he estado tomando un café con un recruiter. Ese tío sigue en el banco donde empezó hace 8 años, y ahí sigue. O sea que lo de los recruiters no siempre funciona y tus planes pues a veces se cambian, ¿no? Sí, 100%. En relación a esto, ¿cómo de atractivo ves? Porque antes lo que se dice siempre es, oye, voy a investment banking, me dejo los cuernos 2 años, aprendo mucho y me voy al buy side, porque el buy side es el Edén, ¿no? Comparado con investment banking. ¿Qué opinas tú de esta transición? ¿Sigue siendo tan atractiva como antes? En general, vais en general y luego podemos hablar de private equity en particular. Yo creo que... A ver, es que yo justo acabo de salir del banco, entonces tampoco tengo... No sé qué me voy a encontrar, tengo una idea, pero no sé. Los bancos se han convertido en sitios muy grandes y muy institucionales. Ha cambiado mucho lo que era un banco hace 10, 20 años a lo que es ahora, porque es que ahora manejan una cantidad de recursos enormes. Eso hace que tú estés con menos exposición a las cosas, sea más complicado y no sea tan una experiencia quizá tan estimulante como sea antes, ¿no? Hasta hace unos años el buy side era la caña, o sea, a ti te sacaban de repente en un banco y tú ibas a hacer las Américas, te ibas pues eso, como Hernán Cortés, a abrirte paso en medio de la selva y a conquistar, porque no había nadie haciendo nada. Estos últimos 3, 4 años el buy side también se ha convertido en un sitio muy institucional, hasta el punto de que hay gente que lo llama Banking 2.0. Eso es lo que yo quiero evitar. O sea, yo no he tenido la oportunidad de tener la experiencia que tuvieron los de la generación anterior a la mía, de encontrarse un poco en mar abierto y anchas Castilla y vamos a por todas. Entonces, a mí un sitio institucional no va conmigo. No, o sea, me lo paso bien, me gusta, pero no es donde yo quiero hacer una carrera. Entonces, ¿qué es lo que recomendaría a la gente? Oye, hay sitios institucionales que son buenísimos. Hay sitios que son geniales, donde tú estás ahí, estás protegido, el banco mira por ti y tal, pero si te va un poco la aventura y te va la marcha y quieres ser un poco más, pues eso, cowboy, pues no te quedes ahí. Eso es súper importante, yo creo, hacer la diferencia. Es decir, moverse al buy side tiene muchos matices. ¿A qué tipo de buy side? Y yo siempre pongo el ejemplo. Yo en el fondo en el que trabajaba era lo menos institucional que se puede, equipo enano, reportas directamente a un tío que te saca 10 o 15 años, no hay estructura, no hay comités, nosotros no teníamos ni comités de inversión, se tomaba la decisión más estilo hedge fund, más un portfolio manager, etcétera, y luego tienes el otro extremo, que es Blackstone, sí, ¿no? Por ejemplo. Sí, que Blackstone ya es que directamente ficha desde la universidad. Sí. ¿Cuál es mejor? Yo creo que depende mucho de tu personalidad. O sea, la ventaja que tiene, por ejemplo, un sitio como Blackstone es que tú tienes una carrera muy definida. Sí. ¿No? Entonces tú entras ahí, 3 años de tal, 2 de tal, pum, 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 vas ganando cada vez más y tiras para arriba. El problema de ir a un sitio como Tacomnic es, oye, depende un poco de quién se va, si se va tu jefe, si tú la sacas del estadio con 2 oportunidades que igual parte son suerte. Entonces, depende un poco, pero yo sí que creo que el buy side, igual que la experiencia en banca es muy homogénea entre todos los bancos, yo creo, la experiencia del buy side es
súper heterogénea y esto lo discutimos cuando tú te... Sí. ¿no? Sí, no, y hay un componente reputacional que también tira mucho. O sea, yo ahora este tiempo que estaba en el banco, vamos, mi madre iba contando por ahí en el banco que trabajaba su hijo, y claro, la tía estaba encantada. Ahora le he dicho el nombre del fondo al que lo voy, no lo conoce ni, vamos, no lo conoce ni la pescadera, claro. Exacto. Entonces, hay gente que de verdad, pues le gusta mucho ir a una cena y decir que trabaja en Blackstone, y eso no tiene nada de malo. O sea, el ego es parte de este juego, y hay gente que le mola. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Qué te retribuye a ti un poco? O sea, ¿qué es lo que tú buscas un poco satisfacer, ¿no? Porque es lo que tú dices. Pero por aclarar, o sea, yo al menos no pienso que lo único bueno de trabajar en Blackstone es decir que trabajas en Blackstone. Quiero decir, No, desde luego que no, pero que es un componente, es un factor. Sí, o sea, puede que sea un factor, pero que de nuevo, que yo le veo mucho upside a trabajar en Blackstone. Yo creo que... O sea, upside en plan, no upside en plan que vayas a ser billionaire, sí, pero me refiero a upside en cuanto a tener una vida, tío, estructurada, tiras para arriba, el curro es interesante, pero no deja de ser buy side. Sí. Bueno, no sé si tú no opinas eso. Yo creo que es low risk, low return. O sea, creo que todos los mercados llega un momento que se van volviendo eficientes poco a poco, ¿no? Y el mercado laboral no es una excepción. O sea, si tú vas a una apuesta segura, o sea, aquí nadie, o sea, como dice el dicho español, nadie da duros a pesetas, ¿no? Si tú vas a una apuesta segura, tú vas a tener un retorno bajo. ¿Por qué? Porque hay 1000 por encima de ti. Y el problema es que la gente no se mueve. Y de nuevo, o sea, no se puede hablar de un retorno bajo. Retorno bajo comparado con... Retorno sobre tu capital humano. O sea, tú tienes un capital humano... Vale. Porque cualquiera diría, estos tíos están diciendo que trabajar en Blackstone tiene un retorno bajo. Bueno, tú tienes un capital humano que vale mucho, y a lo mejor un tío que haga su carrera en Blackstone va a tener un retorno X sobre su capital humano, que mientras que ese tío se lo hubiera montado por su cuenta, pudiera haber sido mucho más alto, ¿no? Ese es mi punto. Es low risk, low return. ¿Qué pasa? Que el return es sobre una cantidad de capital humano enorme, con lo cual en términos absolutos, claro que es muy alto, pero si tú tienes ese talento y tú quieres jugártelo un poco más, ojo, que jugársela tiene sus riesgos, claro. pero tú le podrías sacar mucho más retorno. O sea, pues pienso en el fundador de Blackstone, en Schwarzman, ¿no? Schwarzman cuenta en su libro que él era un tío que estaba en Lehman Brothers, él era VP de Money, me parece, pero además con una proyección gordísima, estaba promocionando a unas velocidades altísimas, y él es el que va por ese high return, ¿no? Entonces yo lo veo así. O sea, tienes que ver un poco cuál es el retorno ajustado a riesgo que tú quieres tener. Sí. O sea, yo, por contar también dos anécdotas, o sea, una cosa curiosa de Londres es que tú vas por Londres, por Mayfair, y tú vas en los portales, vas viendo plaquitas de no sé qué, LLP, no sé qué, LLP. Es decir, que son fondos que no te suenan de nada, sí, y que igual son 4 hartos manejando 2 billions, que esos tíos económicamente la revientan. Sí. Que esos son los ejemplos. Y luego, yo conozco casos de chavales de mi edad en Londres, en fondos que igual no son tan household names, que están ganando un pastizal. Sí, 100%. Brutal. 100%. Pero brutal. O sea, yo en plan salario de VP de banca, no, brutal. Sí. Yo creo que la clave es meterte un poco en lo desconocido. O sea, y hablando un poco del private equity, ¿no? Que es el flavor of the month, yo creo que es un sector... A mí me gusta mucho. O sea, yo me lo paso muy bien cuando estoy, y me encanta, me parece muy divertido, y estar haciéndolo es muy entretenido porque aprendes un huevo. Pero es verdad que yo llego tarde a la fiesta. O sea, yo llego cuando ya están limpiando y ya no quedan copas, y solo, pues eso, o sea, ya se ha acabado todo. Yo me he perdido los buenos años. Entonces, a mí me hubiera encantado entrar en Private Equity en el 2010, en el 2011, me parece que hubiera sido la leche. ¿Qué pasa? Que yo llego ahora, veo la cantidad de gente que ya hay, buenísima. O sea, gente, vamos, consiguen atraer un talento espectacular, con los que yo tendría que competir, además, con lo cual, peor para mí. Y veo también la cantidad de fondos que hay, la cantidad de volumen que hay, y digo, es que para mí ahora mismo el potential reward de este sector no me merece la pena. O sea, yo necesito ir a un sitio, pues eso, donde haya mucho más campo abierto para, pues, tener esa ventaja y no tener que estar dándome de codos con los más listos de mi generación, que para mí va a ser un bajón. Una de las preguntas también es what's the next big thing en finanzas, ¿no? Es decir, ¿qué es el Venture Capital, el Private Equity del 2000? Bueno, no sé cuál es el año bueno para esto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando estaba
también en Taconi, que éramos un fondo Distress. Yo recuerdo siempre a uno de los directores de allí que llevaba como 10 años en Distress y decía algo así como, oye tío, en Europa en 2010-12 hacer Distress era así, o sea, hacer 4 múltiplos y decir, joder, es que esto está cotizando a 30% de implied yield y un LTV del 40%. O sea, me refiero como cosas como muy batear parado, por así decirlo, ¿no? Y, joder, ahora se está volviendo un poco más complicado también el mundo distress. Luego, tema Venture Capital. O sea, yo creo que los retornos de los vintages 20, 21, 22 de los fondos van a ser, bueno, de 22 ya no, pero de 19, 20, 21, que son los que han invertido en 20, 21, van a ser, pero dramáticos. O sea, a mí me cuesta creer ya en general que el VC como asset class gane dinero de manera sostenida, pero... Esto va a sentar bien en Twitter. Como asset class, no, porque en Twitter solo nos siguen los mejores VCs. De hecho, mira, en el programa de Private Equity de Thrive, la primera clase que la doy yo un poco sobre el mundo private markets, saco una slide que es súper interesante y es: el VC es la estrategia de inversión donde más diferencia hay entre los top investors y los bottom. Es decir, te coges al top cuartil y saca unos retornos muy buenos, pero es que ya el segundo ya son muy discutibles y el tercero y el cuarto pierden. El cuarto pierde dinero. Sí, entonces tienes una dispersión brutal. Entonces, perdón, volviendo al tema. Entonces, ¿qué cosas te parece que en el mundo buy-side donde la fiesta todavía no ha acabado? Bueno, aquí yo me tengo que liar un porro macroeconómico y hablar de... Yo creo que nosotros, o sea, la humanidad se enfrenta por primera vez a una etapa que no ha vivido nunca, que es un descenso de la población prolongado en el tiempo. Es decir, en España creo que ya desde el 2008 no tenemos crecimiento orgánico, el crecimiento neto, los nacimientos menos las muertes que hay en España han descendido y ya es totalmente compensado por la inmigración, pero bueno. O sea, lo que digo es que va a haber una crisis demográfica que vamos a empezar a notar nosotros con fuerza 2040, 2050, bueno, pues las estimaciones se pueden ver y son públicas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver crecimientos muy, muy bajos. O sea, vamos a ver un entorno de crecimientos muy bajo. A menos que ChatGPT nos dé un productivity boost de la polla. Efectivamente, o sea, tú al final tienes un GDP que es tu población más tu productividad, entonces esto... Tu población activa, que ese es el problema. Que cuando tienes mucha gente que no está en edad de trabajar, que es lo que no va a pasar, pues hay pocos produciendo para muchas bocas, por así decirlo, ¿no? Sí. Y tiene que venir un Sam Altman Salvador con su ChatGPT que nos salve toda la productividad. Yo soy un poco bearish en ese sentido, no creo que vayamos a conseguir retomar la productividad y creo que podemos ver recesiones muy importantes, pero muy importantes a niveles de 6, 7 años, incluso décadas recesionarias, ¿no? Que es algo que, bueno, si tú miras la historia, pasó en algunos momentos en el siglo XIX, pero bueno, a nivel global no ha pasado nunca. Dicho esto, creo que el equity va a sufrir, o sea, porque, bueno, está abajo en la capital structure, entonces son los primeros que se comen el golpe. Y yo pienso que lo que tú comentabas un poco, ¿no? De los VCs, que cuando tú estás yendo a por returns muy altos, tienes mucha variedad entre los buenos y los malos, ¿no? Porque, bueno, pues la varianza se incrementa mucho y ese spread entre gestores se incrementa mucho. Y yo creo que es buen momento para el distress en el futuro. Creo que todavía... Comentaba el otro día, Víctor, el de SVP, Víctor Colsa, comentaba que él cuando empezó había 40 nombres en Estados Unidos que manejaran más de $1 billón en el mundo distress. Ahora, a día de hoy, después de esta crisis, son 10 solo. ¿Ah, sí? O sea, que se han comido entre ellos, se han consolidado, algunos se han retirado, otros se han pegado un tortazo enorme y se han salido. O sea, quedan muy pocos. Y de esos 10, no hay tantos que inviertan en Europa, con lo cual en Europa todavía es más dramático, ¿no? O sea, ¿te parece que mundo credit distress, special seeds, te parece interesante? Yo creo que el mundo ineficiencias o las grandes oportunidades que se vieron en el 2009, 2010, 2011 que tú comentabas antes, va a volver. Va a volver porque va a haber grandes movimientos sísmicos en la economía europea y creo que no hay tanto capital preparado para aprovechar esas oportunidades. Llámalo distress, llámalo special seeds, llámalo como quieras. Pero creo que esa oportunidad va a estar ahí
Y creo que no hay tanto capital porque no es algo sexy, no es algo atractivo, no es algo que vayas, se lo cuentes a Mafre y te diga, sí, pues toma pasta porque me encanta esto, ¿no? Sí. Entonces creo que los que estén ahí van a ver cosas muy atractivas y me parece que es algo donde yo sí puedo surfear la siguiente ola. Hablando del mundo distress, que para el que no lo sepa, pues básicamente invertir en compañías con problemas, ¿no? Ya sea operativos, financieros. Yo sé que en Twitter hay mucho value investor, ¿no? Y que le gusta mucho el value investing y piensa en el value investing solo desde el punto de vista de las equities, desde las acciones. Creo que yo cuando empecé, yo hice unas prácticas en el equipo de Special Seas de Blackstone, donde era un poco distress, no mucho, pero algo había de distress, me empecé a dar cuenta, digo, tío, si el mejor sitio para hacer value investing es en distress. Y yo siempre pongo el ejemplo que una de las compañías que tenía Z Valor, que era un offshore dealer, que ahora mismo Z Valor es el fondo de value, que todo el mundo conoce, que son unos tíos muy buenos y tal. Africana. No, era una compañía americana, que es que se me acaba de ir el nombre, ya el otro día lo saqué como ejemplo y se me olvidó. Que era una compañía, un offshore dealer, que es básicamente los barcos que las petroleras upstream, o sea, pero que las compañías de petróleo upstream contratan para ir al mar y a sacar el petróleo del tal, ¿no? Pues ellos las tenían en cartera. Y ponte, tenía un enterprise value la compañía cuando la tenía Z antes del COVID, ponte, no, es que no me acuerdo bien, ¿vale? Pero ponte 12 billions y luego en reestructuración la comprabas por 2. Porque estaba la deuda a 20 céntimos, ¿no? Entonces, es cierto que tuvieron mala suerte los de AZ Valor porque se estaba recuperando el mercado y luego les vino el COVID y entonces se la llevaron por delante la compañía. Y luego fueron con todos los hedge funds, entramos a comprar. Pero yo decía, tío, si es que esto es value investing total, con el ángulo adicional interesante de es, oye, tú en value investing coges el valor, estimas el valor, le das un botón y compras una acción. En distress es, primero hay que llegar al valor y luego ver cómo el valor se reparte entre los distintos proveedores de capital, para ver si a ti te interesa estar en el equity, en el senior, en el junior, etc. Entonces, joder, a alguien que le mole el value investing y que encima le mole este ángulo adicional de negociación, entender cómo se va a repartir el valor, etcétera, joder, me parece un puto pepino, la verdad. Sí, yo sigo mucho a los de AZ, me parecen unos tíos muy buenos, muy interesantes y todo lo que invierten les sigo. Y muchas veces me planteo lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿por qué estos tíos que están viendo cosas muy interesantes, porque muchas veces no se posicionan en otras partes de la capital structure, ¿no? Ahora, pues también están en una petrolera pues africana, que sus bonos, ellos están en el equity y los bonos de esa petrolera están tradeando a 60 céntimos. Exacto, ese es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, tú dices, joder, sí, efectivamente, aquí hay una oportunidad, pero ¿por qué no estarías en los bonos de cierta expertise también, ¿eh? De cómo funciona la reestructuración, tal. Yo creo que muchas veces también piensan en su inversor. Y ellos no tienen el mandato, porque el inversor no lo entiende, el inversor español no lo entiende, para decir, oye, ¿qué estás haciendo comprando los bonos de esta compañía? O sea, tú me has dicho que tú eres aquí el Warren Buffett de Madrid, ¿por qué estamos comprando aquí bonos? Tal, no lo entiendes mucho. Entonces yo estoy convencido de que ellos serán conscientes de la oportunidad, pero en España no hay capital para eso. O sea, no lo pueden hacer por mandato ahora mismo tampoco. Claro, y no lo puedes explicar, no. Valaris Era la compañía. Vale. Pues no, yo hablo de Tulo, pero vamos. Yo creo que el capital español no está preparado para eso ni lo estará nunca, porque no lo estuvo en el 2009, no lo estuvo en el 2010, cuando en España había unas oportunidades buenísimas para eso. Bueno, también es verdad que aquí no había nada de capital, pero siempre ha habido ese apartamiento, ¿no? De un poco distanciarse de lo que es el rollito como que suena como buitre, el rollito que suena así como Predator, ¿no? Sí. Y me parece normal, me parece entendible, me parece que es algo que no va a cambiar nunca y que tienes que convivir con ello, o sea, te quiero decir eso. Sí, porque incluso por temas regulatorios habría que ver si lo podrían hacer, bueno, whatever. Otra cosa que te quería preguntar es... yendo una cosa un paso para atrás, simplemente por tocar un tema más de banking, yo recuerdo una vez escribirte cuando estabas pensando en el movimiento Advisor y tal, y yo te decía, tío, tú que tienes experiencia, que sabes un huevo de finanzas, que sabes del mundo, que eres relativamente mayor, ¿no? Para la edad que tiene la gente que entra en banking, ¿no te ves súper sobrado versus compañeros? En el sentido de que dices, tío, tengo a compañeros a mi lado que tienen 22 años y no se enteran. Y tú me decías, tío, el trabajo de analista de banca, saber mucho de finanzas, o saber de finanzas más que tú, el de al lado,
no es una ventaja competitiva que puedas aprovechar muy fácil. Entonces, no sé si podrías explicar un poco eso. Sí, es cachondo. No, la verdad es que no. O sea, yo creo que saber de finanzas y tal en un banco, pues viene bien, es un plus, pero realmente lo que viene muy bien es saber cómo currar. Y saber cómo currar rápido y saber cómo currar mucho. O sea, muchas horas, muy rápido y todo el rato, ¿no? Con pocos errores. Sí, efectivamente. O sea, eso es lo más importante. Y yo creo pues que la gente que es buena y de verdad resalta y de verdad tira para arriba son gente que saben sacar las cosas muy bien y saben dirigir a la gente para que saque las cosas muy bien. Que es una skill buenísima. O sea, y yo creo que por eso de verdad es por lo que los bancos cobran tanto y se paga tanto. Luego también existe un asesoramiento financiero / estratégico por el que también se paga y hay boutiques que se dedican más a eso. Sí, y que dependiendo del cliente puede aportar más o menos. Un cliente poco sofisticado pues sí que le puede aportar mucho. El otro día, por ejemplo, discutíamos en la cena que sí que es cierto que el M&A, si tienes un cliente muy sofisticado, la parte más de asesoramiento no sé si es la más importante, tanto como que make things happen, ¿no? En el sentido de, oye, esto hay que hacerlo en 3 meses, es el deal, hay que hacerlo, pum, nos ponemos. Pero, por ejemplo, la parte de restructuring, lo hablamos el otro día en la cena, tío, sí que le puedes aportar un huevo de valor a alguien. ¿Por qué? Porque casi ningún CEO ha pasado por una situación Sí. de distrés. O sea, no, porque si no ya hubiera muerto la compañía. Sí. Y ahí entonces sí que le veo mucho más valor. Pero bueno, perdona que te había cortado. Pero entonces dices, la parte estratégica. Yo tenía un profesor que a mí me lo explicó muy claro. La verdad es que era un profesor muy bueno. Era un tío que venía de JP Morgan, había estado ahí una serie de años y bueno, se lo habían llevado luego a la escuela. Y un crack. Y pues, el tío nos enseñaba y banca y tal. Y era una clase muy buena porque te enseñaba básicamente a preparar un deck. Un deck es lo que tú le llevas al cliente en la presentación de toda la vida, el PowerPoint. Y claro, o sea, yo lo veía y nos iba explicando y nos iba contando si hacéis las comps, si hacéis el DCF y tal. Y digo, joder, pero Ferdinand, tío, o sea, esto, ¿por qué no lo hacen las empresas? O sea, no, esto no es rocket science, al final son unas matemáticas... El propio equipo interno de la empresa. Efectivamente, al final son unas matemáticas muy básicas donde estás sacando 4 datos y tal. Y el tío me dice, no, es que al final tú no estás vendiendo conocimiento, tú no estás vendiendo skills, tú lo que estás vendiendo es una workforce. O sea, tú estás alquilando una serie de peña muy capacitada para hacer este curro en 2 semanas y la empresa te está pagando por eso, porque tú tengas esa workforce, tú no dejas de ser... De hecho, tú lo que eres es una especie de job and talent, ¿no? Que estás ¿Cómo se llama? Es un ETT, es un ETT que estás alquilando la plantilla. La banca de inversión es una ETT. Es una ETT de alto valor. Y entonces tú lo que tienes es una serie de tíos muy buenos que los vas a poner a currar ahí 3 semanas porque a la empresa de turno no le interesa tener una plantilla tan grande para un curro que a lo mejor va a necesitar hacer una vez de cada 3 años. Eso es que es eso la clave, ¿no? Efectivamente. Luego hay empresas que se dan cuenta de esto, empresas muy activas. Por ejemplo, Iberdrola tiene un equipo de M&A interno muy bueno. Sí, o Celnex. Claro, efectivamente. Y se dan cuenta de esto y lo internan y les sale más barato. Pero el valor real está viniendo de los músculos, no tanto del cerebro. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, una vez que trabajé en una seguida bolsa de una compañía en España, que, tío, claro, el management... Los 3 meses antes del IPO estaba enterrado en hacer el IPO, sí. no en operar el fucking negocio, ¿no? Sí. Me recuerda un poco a cuando hablas con CEOs o con founders de startups que son muy ronderas, ¿no? Que levantan mucha ronda. Estoy pensando en una en concreto, que son 2 co-founders y uno de ellos me lo encontré en una boda hace unos meses y me decía, tío, solo me dedico a levantar pasta y a gestionar inversores. Entonces sí que es cierto que el hecho de tener una workforce muy especializada, que son como unos SWAT, llegan, ejecutan, pum, y se van, hace que no entierres al equipo, ¿no? En los despistes y luego eso se ve en el performance. Muchas veces se ve en el performance, ¿no? Exacto. Y otro tema, nos preguntan aquí, aunque esto no sé si habrá que censurarlo luego, pero último tema sobre banca e inversión. Drogas en investment banking. O sea, yo creo que eso es un mito, ¿no? O sea, a la gente le gusta mucho hablar y comentar y tal. Yo nunca he visto nada, nunca he oído... Ojo, define drogas porque los aderales y todo esto yo sí que creo que... Sí, la gente toma Adderall, pero el Adderall es algo, yo creo que más cultural, ¿no? Los americanos, los ingleses... el Adderall, bueno, es una pastilla que te ayuda a concentrarte... Sí, o sea, Adderall y sucedáneos, concertas y tal, son lo que dan a los niños que tienen trastorno de déficit de atención. Y lo que te hace es concentrarte mucho y no dormirte. Y sí que es cierto que yo cuando estuve en Estados Unidos de intercambio flipé. Vuelan, sí. Para hacer un parcial. Hacer un parcial de entrepreneurship, la peña puesta de Adderall. Sí, es verdad que el Adderall
es un Pero eso sí que es más people's normal, ¿no? favorite. Sí, eso se ve mucho en banca de inversión, pero bueno, o sea, que no se hace en el baño, no te pintas una de lateral, Sí, ya. sino que simplemente pues estás ahí y te tomas una. Pero no hay, o sea, el Gordon Gekko como tal ya no existe, no llega alguien llega drogado a la oficina. Sí, pero yo sí que creo que, al menos yo lo que veía en el mundo fondos, hedge funds y tal, es mucho persona de 40 plus, no es que yo les conociera, evidentemente, ¿vale? Pero un poco juguete roto, ¿no? De que anda por la vida un poco de Annabelles y de sus escorts y tal, o sea, no sé si... O sea, que sí que yo... Es que es un trabajo muy, muy duro para la conciliación familiar. Entonces, yo no tengo datos, pero me encantaría ver la tasa de divorcios que hay dentro de la banca de inversión. Debe ser muy alta, ¿no? Porque es muy complicado. Al final te tiras muchas horas fuera de casa. También Inglaterra es un lugar especial porque para cierto sector de la población es muy común enviar a los hijos a un boarding school, ¿no? Que básicamente consiste en que tú ves a tus niños en verano y en navidades, pero no les tienes tanto en casa, ¿no? Y eso hace que te desconectes mucho del matrimonio y tal, y no sé qué, y también que acabas muy cascado. Dormir tampoco durante tantos años te deja muy... Es que eso es la gente que yo creo que tampoco saben. O sea, un MD no está picando Excel, pero tiene una vida muy jodida. Sí. En Londres que tienes que ir viajar todo el puto día, ¿no? Durísimo. Estás todo el día en un avión, en un aeropuerto, sí. Por eso. Vale, hemos tocado varios temas. Hemos tocado un poco Londres, tal, hemos tocado banca de inversión, hemos hablado un poco de Baixa, aunque luego vamos a hablar más de esto. Vamos a movernos un poco a rollo temas vitales en general, ¿vale? Mejores países para prosperar económicamente. Y aquí hemos tocado ya Londres, Nueva York, pero ahora quiero meter la parte de Middle East, ¿no? Porque hay mucha gente, sobre todo consultores, aunque también gente de finanzas, que dice, oye, mira, yo para estar en Oliver Wyman en Madrid, me voy a Oliver Wyman, no sé, Árabe Saudí o el que sea, y me suben el sueldo un 30% y encima free of tax. Entonces me vuelvo 3 o 4 años más tarde con una... No life-changing money, pero para venirte y comprarte un piso en Madrid. Entonces, ¿tú qué opinas de irte a un Middle East? Yo creo que voy a coger la última parte que has comentado, que está muy relacionada con la mentalidad del piso, ¿no? O sea, el piso como la meta en la vida. Vuelvo y tengo un piso y estoy en mi piso. Bueno, pues muy bien, pues enhorabuena, pues ya estás en tu piso. Pero es que no le veo sentido al... O sea, primero que no te va a cambiar la vida, ¿no? Es lo que tú dices. O sea, pues a mí hace poco me han llegado varias ofertas de estas de Middle East y tal, y tax free, y te ponen un vuelo y te vas a no sé dónde y tal. Pero dices, ¿para qué? O sea, ¿qué hago en Riyadh, que es un lugar horrible donde no quieres pasar más de 1 hora al día? No le veo ningún sentido. Y menos, o sea, es como ponerte un precio, ¿no? Es como decir, oye, yo por esto me arruino un poco. Oye, quien lo haga, genial, adelante, sus motivos tendrá y que se lo pase muy bien. Y luego en Dubái seguro que es un sitio divertidísimo, ¿no? Pero le veo primero eso, que no compensa tanto, porque no te está cambiando la vida tanto, que estás tirando unos años de tu vida, o sea, que tu coste de oportunidad son unos años que son muy buenos y tú estás allí no pasándotelo tan bien. Y no me refiero a estar en Ushuaia, ¿no? Sino que también decir, oye, conociendo gente, descubriéndote a ti mismo, pues cultivándote tú un poco como persona, que el Middle East es el último lugar donde tú puedes hacer eso. Y luego el tema de la vuelta, o sea, España no tiene tantas rutas de vuelta, ¿no? Es muy difícil, es muy fácil irse, pero es difícil volver. Y hay sitios y sitios para volver. O sea, volver desde Londres tiene mucha liquidez, o sea, un perfil londinense siempre gusta mucho en España. Volver desde Nueva York, pues bueno, tiene eso aquel, es más difícil porque tú no estás tanto en contacto con España, pero un tío que vuelva de Kuwait o un tío que vuelva de Abu Dhabi, es que ya no se acuerdan de él ni en su casa, ¿sabes? No, con consultoras sí que es cierto que es fácil, ¿no? Pero sí es cierto que en finanzas... Sí, no. Pensaba más en finanzas, consultoras tiene más sentido. Pero bueno, o sea, positivos, que no todo es horrible. He oído que para temas de consultoría y lo que me cuentan mis compañeros de clase, que muchos se fueron para allá, todo lo que es temas de consultoría, arquitectura incluso, todo lo que es grandes proyectos... Claro. Solo se dedican a grandes proyectos. Bueno, te lo pasas genial. O sea, estás diseñando ahí neón, tal, estás haciendo la ciudad lineal... Pues, tenía un colega que estaba justo en una de estas consultoras y me decía,
joder, es que me han puesto a mí de project manager a hacer un edificio. Entonces yo estoy haciendo el edificio entero, ¿sabes? Te vuelves aquí a Madrid, estás ahí otra vez, que sí, la estrategia de ventas, la centralita, tal, no sé qué. Pues claro, ahí haces cosas grandes. ¿Y qué opinas de todo esto que está pasando ahora con el dinero de Middle East? Ahora, esta semana hemos tenido una noticia muy conocida, que es la fusión entre... Bueno, nos interesa a nosotros porque nos gusta el golf, ¿vale? A la otra gente no le interesa Es una nada, notición. pero es un buen ejemplo de, oye, cómo... Por dar contexto a la gente, básicamente, pues el PGA Tour es como la NBA de golf, ¿no? Donde están los mejores. Lo que pasa es que hace un año el PIF, que es el Fondo Soberano de Arabia Saudí, creó una liga de golf aparte para competir, y básicamente lo que fue poner una morterada de dinero, contratos fijos a los jugadores, pero te estoy hablando de que un jugador podía cobrar 10 veces más, bueno, pues como Cristiano ahora en Arabia Saudí, montar una liga aparte, tal. Entonces hubo en Estados Unidos, se montó la de Dios, porque mucha peña estaba en contra de la nueva liga, porque Arabia Saudí era donde habían estado los terroristas del 11S, tal, no sé qué. Y un año después de literal estar pegándose en público, las dos ligas se acaban de fusionar, ¿vale? Esto coincide también con el megacontrato de Cristiano, con Messi, que bueno, al final se va a Estados Unidos. Entonces, un poco, esto es por dar contexto, pero la pregunta es, o lo que dice la gente es, joder, ¿cómo vamos a hacer negocios con gente que luego mata periodistas en la embajada de Turquía? A periodistas encima que trabajaban para un medio americano, como fue Khashoggi. ¿Tú qué opinas de esto? Es un debate muy complicado, ¿no? Porque, o sea, para mí va más allá incluso del dinero saudí. O sea, también pasa pues por las inversiones rusas, también pasa por las inversiones chinas. O sea, al final estamos en un momento de la historia donde el Occidente está perdiendo un poco la hegemonía que nosotros teníamos. Estados Unidos ya no actúa tanto como policía del mundo, porque bueno, pues en los 90 Estados Unidos tenía a Arabia Saudí los tenía, vamos, totalmente atados, porque todo su petróleo procedía de Arabia Saudí. Luego llega el fracking, Estados Unidos se vuelve autosuficiente desde un punto de vista petrolífero, entonces a ellos ya el Middle East ya no les interesa tanto, ya no van a llegar a Irak y montar una guerra. Y también está llegando China, ¿no? Entonces, ¿cómo de ético es dejar que entre ese capital que empieza a surgir en Oriente o fuera de la burbuja occidental dentro de Occidente? Para mí la respuesta es que desde un punto de vista ético nosotros no deberíamos aceptar ese capital. Desde un punto de vista económico eso es un desastre, porque es revertir por completo la globalización, prácticamente dividir el mundo en dos, y que además es muy difícil de implementar, ¿no? Porque siempre va a haber gente que va a querer encontrar ese capital, y el capital es muy difícil ponerle barreras. O sea, es muy difícil. O sea, siempre las van a... Pues está viendo ahora con las sanciones rusas, ¿no? El petróleo ruso sigue siendo vendido en Europa. Y yo, en la medida de lo posible, desde un punto de vista personal, ético, siempre intentaré no tocar o intentar... Es imposible no tocarse el tema, o sea, es que es como el PIF, ¿en cuántas compañías está invertida? ¿Y cuánta gente va arrillada a levantar dinero? Claro. O sea, todos los VCs de San Francisco... Sí, esto se va el otro día, como iba Anderson Horowitz a hacer su... Claro, te vas al Four Seasons y parece Menlo Park, ¿sabes? Sí. Está lleno, claro, pero es que al final volvemos un poco a lo mismo, ¿no? ¿Por cuánto te vendes? O sea, y cuánto eres capaz de decir, no voy a aceptar este dinero, pues porque no está viniendo del origen adecuado. En mi opinión, en Europa estamos muy acostumbrados. Tú te vas a Londres y medio Londres es de Qatar. O sea, desde Harrods hasta el Shard, hasta el puente del ayuntamiento. En Estados Unidos están menos acostumbrados. Y para ellos el golf era muy curioso esta semana porque no estaban tratando este tema en ESPN. Estaban tratando este tema en CNBC, que es el canal, o sea, en todas las oficinas de Wall Street está CNBC puesto, ¿no? Porque esto es una batalla realmente por el espíritu americano. En Europa pues somos unos tiesos y en cuanto entra el dinero del Middle East lo aceptamos, pero allí nunca se habían visto en esta tesitura hasta ahora, también porque los saudíes nunca habían tenido tanto dinero como hasta ahora. El consumo mundial de petróleo está en máximos, entonces ellos ahora tienen dinero big time, tienen dinero de verdad. En mi opinión no se debería, pero creo que no tengo la capacidad de decir que no se va a hacer. Creo que es algo que vamos a seguir viendo y creo que es algo que va a llegar mucho más allá. Igual que ahora vemos jugadores medio retirados que se van a Arabia Saudí, dentro de poco vamos a ver a los buenos. Claro, es porque en finanzas, igual que tienes el término smart money, no sé si existe el término dumb money, pero creo que sí, ¿no? Sí. Y tío, yo por ejemplo, de nuevo, cogiendo el ejemplo de la liga de golf, esa liga de golf era imposible que fuera un proyecto rentable
standalone. Y no quieren que sea. Pero la pregunta es, si la estrategia de MBS, ¿no? Del Bin Salam es, oye, tenemos que empezar a diversificar pues nuestras fuentes de ingresos porque el petróleo se nos va a acabar eventualmente, tal, vale, tendrás que diversificarlo en cosas que sean rentables, no en tirarlo a la papelera. Es decir, comprar a Cristiano Ronaldo por no sé cuántos millones, o sea, ¿de verdad que esto va a ser una net positive NPV investment? A ver, yo creo que hay que ver el big picture. Y, o sea, MBS viene de una época muy mala, desde que se cargaron a Khashoggi y ellos han tenido una época totalmente aislada, donde realmente en Estados Unidos eran parias y no se les dejaba tocar Estados Unidos. Entonces, obviamente que el LIF para ellos tienen un retorno negativo. Y traerse a Cristiano por 800 millones también tiene un retorno negativo. Pero hay que ver el retorno que tiene desde un punto de vista de public relations. O sea, ellos lo que se han dado cuenta es el deporte es el mejor PR del mundo. O sea, nada te da mejor public relations frente al mundo que montar un World Cup en Arabia Saudí. O incluso si puedes montar unos Juegos Olímpicos, ¿no? Porque te limpia mucho la imagen, porque van, o sea, los héroes modernos de nuestra sociedad son los deportistas, ya no son los generales ni los guerreros que se van a ganar guerras, son los deportistas, ¿no? Entonces, tenerlos ahí a ellos les limpia mucho. Y eso les abre las puertas para volver a entrar a la economía americana y volver a diversificarse. Entonces, yo creo que desde un punto de vista, si tienes en cuenta todo, si tú piensas que por invertir en el PGA a ti se te van a abrir las puertas para comprar el 20% de Apple, pues claro que tiene retorno positivo, ¿no? Lo que lo tienes que ver es... Ellos, más que una inversión, yo creo que lo están viendo es como gastos de una campaña de publicidad. Sí, pero por ejemplo también tienes el caso de el Vision Fund 2, el que levantó SoftBank para invertir en VC, que creo que fue casi todo de Arabia Saudí. Sí. Eso fue, no sé si fue el 1 o el 2. El 2 es el de los saudíes, sí. De los saudíes. Que tío, esto, no sé no sé el 2 cómo irá, pero de nuevo es como otro ejemplo que digo, tío, damn money. ¿Por qué 100 billions? En plan, ¿tú crees que alguien se puso a mirar de, oye, este vehículo de 100 billions, dadas las oportunidades que estamos viendo en el mercado, es exactamente de 100, ¿por qué no lo levantamos de 80? ¿Tú crees que alguien hizo este cálculo? Entonces, yo lo veo tan money total. Pero es que, claro, en medio de 2020, 2021, ¿quién se atrevía a decir que no? O sea, ¿Fuiste tú el que hiciste el descojone máximo, un hilo de grandes hits de... Sí, de la burbuja, cuando explotó la burbuja. Me partí el culo con eso. Que vimos caer toda... Eso fue en marzo del 22, yo creo, que era cuando empezaba a petar todo y tal. O sea, yo creo que lo que hemos visto los 3 últimos años, y bueno, se está viendo ahora un poco en el mercado, aunque esto ha caído, el mercado está volviendo un poco por ese lado. Es algo que es totalmente está fuera de control. El mercado no está siendo... Bueno, no sé si el mercado no está siendo eficiente, a lo mejor el mercado está siendo eficiente, pero lo que está viendo es que la política monetaria ha desvirtuado todo. O sea, desde el metaverso a las criptos, o sea, todo está totalmente desvirtuado y todo está totalmente inundado de liquidez, entonces eso hace que hagamos locuras. Tú eres bastante hater de la economía austríaca, pero la economía austríaca, a diferencia de, por ejemplo, la Escuela de Chicago, dice, oye, igual de socialismo es la política económica que la política monetaria. Sí. Entonces, en este caso... Tú mismo estás diciendo, oye, pero el control que hay desde los bancos centrales de los tipos tal es lo que te está provocando todas estas cosas. ¿De qué iba a haber un 40 billones de metaverse investment de Facebook o no sé cuántos con los tipos al 3? Sí, imposible, ¿no? Es imposible. Yo creo que sí que tiene que haber política monetaria. O sea, yo creo que si no tiene política monetaria, si no existe política monetaria, lo que tienes es el crack del 28 otra vez, ¿no? O sea, necesitas una acción artificial o hacerte una especie de trampas cuando existen grandes crisis de liquidez como la que vimos en el 2008. O sea, realmente los que nos salvan en el 2008, los que previnieron que España no se convirtiera en un solar auténtico, es el Banco Central Europeo y la Federal Reserve. Entonces sí que creo que tiene que haber política monetaria. Lo que creo es que los bancos centrales, y tampoco me voy a meter aquí en temas que tampoco son de mi negociado, pero están resistiéndose o están estimulando el consumo por encima de sus posibilidades. Y eso está trayendo demasiadas inversiones a una economía que no es tan productiva, ¿no? O sea, tú necesitas un poco de... Pues un poco algo más schumpeteriano, ¿no? Un gran crash que limpie esto un poco de empresas zombies, que limpie todo un poco y volvamos a una economía con retornos reales positivos, ¿no? Para que no exista esa masa de liquidez que hay ahora en el mercado. Y eso es lo que creo que pasará en el 2021, pero es que cuando tú estás metido en toda esa bola, es que es imposible, cuando Chamath iba 60% arriba, es que es imposible decirle a Chamath, oye Chamath, tú no tienes ni idea de invertir. Es que es muy difícil, ¿no? Porque al final, pues, somos humanos y... Bueno, es como... o sea, yo ahora lo veo un poco con perspectiva, ¿eh? Y
Yo, por ejemplo, sí, recuerdo a Chamat saliendo ahí en la CNBC Es que cuando se iba a cosas presentar muy locas. de gobernador de California. Hostia, tío. Es que fueron años muy locos. Hemos vivido unos años que han sido muy locos. Vamos, todo el tema del metaverso y todo el tema del cripto se han visto auténticas locuras. Tú sabes que yo soy believer en, sí, lo sé. en Bitcoin. Pero sí que es cierto que fueron locuras. Tenemos la historia también mitiquísima que yo estuve enganchado 3 meses a ella, que es la de Sam Bankman-Fried. Sí. ¿Tú qué opinas? Para que no lo sepa, bueno, Sam Bankman-Fried fue el fundador de FTX, el crypto exchange que estaba en Bahamas basado, que petó. Y que básicamente un poco la gracia de toda la historia, o lo que le hace súper... Bueno, tiene como muchas aristas de historia. Una de ellas es que Sequoia, que es el fondo de VC más reputado, probablemente el mundo de los más, tenía un artículo en su página web, rollo 2 meses o 3 antes de que quebrara, haciéndole una felación a SBF brutal, pero brutal. Y luego, cuando petó, se demostró que ahí due diligence no había hecho nadie. Y luego esto se junta con que SBF... La prensa la ha tratado muy bien, pues sus padres son profesores de Derecho en Stanford, ¿no? Y están muy metidos en el establishment demócrata. Sí. Luego era donante, ¿no? Era uno de los... era la cara visible del altruismo eficaz en castellano, de effective altruism. Él decía, quiero ganar mucho dinero para donarlo todo. Sí. Entonces, ¿tú qué te acuerdas de esa historia o qué piensas? Bueno, a mí me choca mucho y yo creo que nos pasó a los dos igual. O sea, SBF no era un vendehumos, no era un loco. O sea, SBF es un tío que... Tú ves sus charlas y tú le ves hablar y le veías en acción y era un tío extremadamente inteligente y que decía unas cosas muy coherentes y que tenía una visión sobre el mundo que a mí me parecía brillante, ¿no? Es verdad que a veces pues soltaba locuras, como cuando decía que se jugaría la explosión del mundo a un cara cruz o algo así. Sí. Pero bueno, era un poco pues esta mística también de loco que le ayudaba en su imagen de ser un genio, ¿no? Entonces, cuando tú lees el aftermath de toda la historia y esa orgía de drogadictos que tenía montada en Bahamas, dices, ¿cómo puede ser que alguien tan con la cabeza tan bien puesta haya acabado metido en eso, ¿no? Y yo creo que el tío pues estaba borracho de éxito, ¿no? Y yo creo que muchas veces esa especie de estructura, bueno, la gran mentira que era FTX, son bolas que se van haciendo más grandes y que tú no sabes cómo pararlas. E incluso tú mismo te convences de tu propia mentira, ¿no? Y le ha pasado a mucha gente, le pasó a la de Teranos, le pasó a Bernie Madoff en su momento, entonces... Es un slippery slope este tema, como se dice en inglés. No lo sé. O sea, yo lo que creo, porque al final un poco el resumen de esto es que los fondos que tú supuestamente tenías en FTX metidos en dinero los está usando para invertir a través de un hedge fund. En posiciones totalmente líquidas, Exacto. Incluso en venture capital que no tenía ningún tipo de sentido. Exacto. No lo sé. También viendo, o sea, en aquel momento yo creo que mucha gente veía la torta, pero el tech ha pasado una década espectacular. O sea, todo lo que es el tech de California, del área de la bahía, o sea, estamos hablando de gente que en medio de la peor crisis financiera de los últimos años se alza con unos negocios impresionantes, unas tasas de crecimiento impresionantes, unos negocios nunca vistos. Tú miras Facebook ahora mismo, que es una empresa que ha llegado a capitalizar a $1 trillón y siguen con márgenes de EBITDA por encima del 40% y con tasas de crecimiento de doble dígito. Es que son unos negocios que nunca se habían visto. Nunca se habían visto. Bueno, no sé si las petroleras de aquella Rockefeller. A lo mejor Rockefeller en algún momento y tal, pero son tan rompedores y tan buenos que tú les miras y eres el rey Midas, ¿no? Entonces estos tíos... Claro que se les ha quedado la inercia, es que desde aquellos años se lo han pasado 10 años. Y yo creo que muchas veces ellos mismos se creían que podían volar más cerca del sol, o sea, se creían que nada de lo que les estaban diciendo, o sea, muchas veces cuando decían, no, this time is different, ellos se pensaban de verdad que el this time is different. El problema es que el this time is different nunca es real. La realidad, la gravedad siempre te devuelve a la tierra, ¿no? Pero... cuando estás tan borracho de éxito es muy complicado. Sí. Bueno, y otro tema también muy interesante de los últimos tiempos es cómo pues todos los empleados tech que estaban subidos a la parra con unos benefits de la leche, pues esto, ojo, porque parece que se está acabando. Y no quiero decir el nombre de la empresa, pero yo creo que alguien que conozca el sector sabría reconocerla. Una de las grandes tech, yo conozco mucha gente que trabaja en esa compañía, y te dicen, mañana despiden al 40% de la plantilla y no pasa nada. Ese es el nivel de
de curro y de esfuerzo y de derechos adquiridos que hemos adquirido en esta compañía en concreto, ¿no? Entonces, también lo mítico de los product managers, TikTok, de cómo es la vida de un product manager en Facebook. Day in a life en Facebook. Exacto. Entonces, esto, this is what a zero real interest rate world does to a motherfucker, ¿no? O algo así. Sí, no lo sé. También yo creo que tiene mucho... Y yo siempre he pensado que son ejemplos de capitalismo desvirtuado, ¿no? O sea, la raíz del problema es que muchos de estos tíos tienen dual class structures donde no... ¿Un poco el micro? Sí, muchos de estos tíos tienen dual class structures donde ellos tienen un control absoluto sobre la compañía. No hay un balance de poderes. O sea, la única razón por la que Facebook o por la que Zuckerberg se puede permitir hacer locuras con Facebook es porque él sigue teniendo la mayoría de las acciones de clase A. Entonces eso no es capitalismo, ¿no? Es pues una especie de desvirtuación donde este tío realmente el dinero ya no le interesa tanto y él hace un poco lo que quiere o... Bueno, yo parece que soy muy hater de Zuckerberg. Zuckerberg me encanta, me parece un tío espectacular. Me parece que él muchas veces hace cosas por construir cosas y eso me parece súper admirable. ¿Qué es lo que lleva a esto? Que a Zuckerberg le da igual si se contrata o no gente. Es que a él le da igual si el 40% de la plantilla sobra, porque él está a construir. Él tiene una compañía que corre, pero él lo que quiere es construir. Y como el board no tiene esa capacidad de decirle, oye, no queremos esto, queremos tener una compañía clásica, tradicional, con su reporte cuatrimestral y tal, pues Zuckerberg hace lo que quiere. Y es un poco la desvirtuación, ¿no? El capital ahí no está al mando, porque el capital no tiene ese voting share power sobre el board de Facebook, sino el que está al mando es un tío que es un visionario y que está a la suya. Esto lo hilo un poco con un poco el capitalismo como sistema, ¿no? O sea, al final, un poco mi perspectiva es, joder, el capitalismo es un sistema, yo creo en general bastante bueno asignando recursos, todo este el tema del sistema de precios, que los trabajadores y el capital estén en manos distintas, creo que en general funciona bien, pero estamos llegando a un punto, por los tipos de negocios que se están lanzando, que me pregunto si valor económico es igual a impacto positivo para la sociedad, ¿vale? Y voy a poner un ejemplo que yo entiendo que esto es un ejemplo bastante personal, que alguien puede estar en desacuerdo conmigo, pero uso el ejemplo de TikTok, ¿no? Por ejemplo, de, oye, TikTok evidentemente desde el punto de vista capitalismo es un súper éxito de compañía, aunque no me miro los números, me los puedo imaginar. Sin embargo, la pregunta es, oye, ¿este valor de billions de beneficio que tendrá TikTok al año es porque estás generando un impacto positivo en la sociedad o no, ¿no? Y esto es como el ejemplo de, la gente dice, oye, si a la gente lo demanda será porque subjetivamente considero que es de puta madre tener el cerebro frito 2 horas al día en TikTok. Y yo digo, bueno, vale, pero eso es como si me dices que el que está en San Francisco puesto de, ¿cómo se llama? De este opiáceo que está tan de moda ahora, joder. De fentanilo. De fentanilo. En tal, es que subjetivamente decide meterse otro chute de fentanilo. Sí. Entonces, ¿tú qué opinas del capitalismo en estos nuevos modelos de negocio donde hay una parte de adicción, de jugar con tu psicología, por así decirlo? Bueno, yo creo que el capitalismo funciona muy bien, el mercado libre funciona muy bien, pero siempre hay ineficiencias de mercado, ¿no? Siempre hay partes del mercado que están generando una externalidad negativa por la que no están pagando, ¿no? O sea, se habla siempre de pues, la contaminación. Tú al final estás contaminando libremente, estás fastidiando el medio ambiente, digamos, estás reduciendo la capacidad productiva de la economía realmente y no estás pagando por esa externalidad negativa. Entonces TikTok es algo parecido. O sea, TikTok lo que está haciendo es que ha encontrado una eficiencia de mercado que es el cerebro le gusta este formato de freírse 2 horas y es muy adictivo. Eso le está convirtiendo en una compañía multimillonaria y no está pagando por la externalidad negativa que le está generando a la sociedad de decir, yo tengo aquí gente que le estoy robando su tiempo realmente, ¿no? Estoy ocupando parte del tiempo que yo me estoy aprovechando de esa ineficiencia en el mercado, que es que a la gente le atrae esto y no estoy pagando por ello. Entonces lo que habría que tener es un impuesto sobre todas estas nuevas iniciativas basadas en el short span attention del cerebro, ¿no? Esto es algo que pasaba con el tabaco. O sea, el tabaco es muy adictivo, a la gente le encantaba el tabaco, pero no se pagaba por la externalidad negativa que genera el tabaco, que es, te estás jodiendo los pulmones, te estás jodiendo la vida. Ponle un impuesto. O sea, ponle un impuesto a TikTok por el tiempo útil de funcionamiento que le está robando a la sociedad, ¿no? O sea, por esa externalidad negativa que está generando. E incluso se podría plantear, deberíamos dejar ver TikTok a menores de edad, ¿no? O sea, en su época la gente compraba cigarrillos de Philip Morris con 15, 14 años. Yo creo que esto es el equivalente a en los años 80 no se sabía que el tabaco era malo. Es decir, la persona
Y él siempre, el padre de una amiga siempre me lo contaba, de, oye, yo a los 80 era deportista y fumaba porque me gustaba, pero Sí. no había esa conciencia de que me estaba matando. Entonces me pregunto si en el año 2040 Sí. se va a decir, ¡buah! 100%. 100%. ¿Cómo nos freía el cerebro esto y no nos Claro, damos cuenta? claro. O sea, esto lo que tiene es algo que ha llegado nuevo a la sociedad, pero yo creo que el regulador tiene que entrar en nosotros. Tenemos que regular esa actividad y primero limitarla, limitar quién puede consumir esto, y lo segundo, poner un impuesto. Oye, esto te está generando una externalidad negativa a la sociedad, vamos a cobrar a TikTok por ello, ¿no?